Admiraba la belleza de Peony y también suspiraba aliviado, pues estaba a salvo, no le había pasado nada. Pero su alivio fue interrumpido, pues Peony gritaba asustada que a lo lejos se encontraba algo, pero no era para nada peligroso. Era un conejo liebre, algo muy famoso de Esther. Pero después ella se preocupaba por la fuerte caída que tuvo. Pero esto solo hizo que Rich empezara un regaño muy fuerte. Le parecía demasiado imprudente lo que había hecho, y aunque Peony se quiso defender intentándole explicar qué es lo que estaba haciendo, no pudo hacerlo, pues Rich se alteró más y le empezó a gritar. Era obvio su enojo. Arriesgar a sus sirvientes, a sus empleados, solo por unas simples vallas invernales. Pues él no se perdonaría para nada. Y sería un gran problema si algo le pasase a ella. Pero esto último lo dijo con un sentimiento extraño y haciendo un ambiente un poco amoroso. Y obvio, estas palabras hacían que el corazón de Peony se alegrara y se agitara tan rápido, pues para él, Peony no era una simple princesa, sino que era la princesa de un país amigo. Obvio, arruinando el ambiente de amor que estaba alrededor. Pues no más ni menos, Rich se preocupaba que esto se volviera un asunto político y tedioso. Y de esta forma se levantaba y le pedía que se iba a jugar y iba a arriesgarse de esa forma. Por favor, no se detuvieran a irse a su castillo. Y de esta forma le pedía que de inmediato bajaran. Y aunque Peony quiso disculparse y seguirlo, le pedía a Rich un momento, pues no sentía las piernas. Esto había sido un gran esfuerzo. A pesar de su cuerpo débil y recién recuperado, esto había sido demasiado para su cuerpo. Así que le pedía a Rich que si le podía esperar solo un momento. Pero si no era así, él podía bajar primero, no pasaría nada. Ella de inmediato lo seguiría. Pero así fue. Asimismo, los caballeros de Ersten subían siguiendo al duque, pues iban alarmados. Habían observado cómo Rich salió corriendo sin decirles nada, que ellos iban en camino a su salvación. Pero para sorpresa de todo mundo, fue tan raro y sorprendente ver a Rich bajando, cargando de esa manera a Peony. Pues es que en realidad él no es tan feo, no la iba a dejar sola. Aunque esta manera avergonzaba tanto a Peony, pues obvio, ella sentía que había sido tantas humillaciones por este día. De igual forma que le pedían a Rich que ellos podían llevar a Peony, pero él de inmediato se negó. Otros hombres no podían tocar a su prometida. Al final de cuentas, y no queriendo, ella lo era. Y solo él podía tocarla de esta manera. Y así de esta forma ellos bajaron juntos la montaña. Pero de todas formas Peony se sentía asustada por la altura. Incluso por el miedo ahorcando a Rich, pues no sabía de dónde sujetarse. Pero por este motivo, Rich la acercó más a ella. Pues no podría bajar la montaña de esta forma. Pero de esta manera, acercándose de esta forma, incluso Rich pidiéndole disculpas por no cargarla adecuadamente, cosas que ilusionaban a Peony, y por primera vez le había parecido algo divertido a Rich. Después de días rutinarios, esto era algo fuera de sí. Incluso a pesar de los problemas que ella daba, por primera vez hizo algo divertido. Pero de todas formas no se los iba a dejar pasar. Era obvio que tocaba regaño, y justamente era lo que estaba pasando. Y aunque Mary quería defenderse, pues ella desde el primer momento que le mencionaron este alocado plan, se negó completamente, pero la princesa hizo oídos sordos. No tuvo más remedio que acompañarla. Pero de todas formas, Andy no se quedó callado. Él le mencionó al duque que él le había metido esas ideas a Peony. Pero estas excusas tontas solo lo hacían molestar.
porque se estaban peleando de quién era el que tenía la culpa. Si algo le hubiera pasado a la princesa, no saben el problema que se hubieran metido. Garden les declararía la guerra. ¿Acaso ellos estaban dispuestos a asumir esa responsabilidad? Y de esta forma encaró a Andy. Pero este joven no era para nada temeroso. Él no se inclinaba ante las miradas aterradoras de Rich, y él asumía toda la responsabilidad. Así se lo hacía saber a Rich. Mary era la inocente aquí. Él era el culpable, pero no sin antes ser más audaz y darle un duro golpe a Rich. Decirle que si estaba buscando culpables, él era el número 1. Pues por su culpa, el no hacerle caso a la princesa, el negarse y ser tan frío con ella, hace que haga cosas tan desesperadas y peligrosas por llamar su atención. Así que si estaba buscando culpables, él también era uno. Y ahora solo estaba queriendo desahogar sus problemas con ellos. Cuando él estaba a punto de mencionarle algo, Peony abrió de forma violenta la puerta. Ella venía a aclarar el incidente. La única culpable aquí era ella. Ella había desobedecido las órdenes. Había arrastrado a ellos dos a sus tontos planes. Así que la única culpable aquí era ella. Y le parecía completamente injusto que hablaran de este tema sin ella presente. Por ese motivo, estaba ella aquí asumiendo la responsabilidad. Y al final de cuentas, los dos eran prometidos, cosa que dejó un poco desconcertado a Rich, pero también a Peony hirviendo, pues estaba demasiado avergonzado por eso último. Pero Peony solo se quedó. Y de esta forma Rich le decía que no la iba a quitar de responsabilidades. Sabía que ella era la principalmente culpable de esto, pero solo quería aclarar las cosas, pues este territorio es manejado por él, así que tiene que saber todo eso. Así que ninguno de los tres se salvaría. No había nada de pelear, pero de esta forma les decía que no va a haber castigo. Solo era esta advertencia, porque no era tan grave lo que hicieron. Además, los consideraba a los tres como unos tontos. Pero también le hacía saber a Andy que eso solo se lo dejará pasar otra vez. Contestarle y encararlo de esa forma, solo esa vez. A la otra sí habrá un castigo muy fuerte, pues admiraba la valentía y admira a esos hombres que tienen el valor de defender lo que es suyo. Y así los tres salían apresurados, antes de que Rich cambiara de opinión y sí los castigara. Pero así de esta forma, Rich, al quedarse solo podía pensar en qué es lo que tenía que hacer. Pero aún así Andy y Mary estaban peleando. Le parecía demasiado imprudente ponerse así con el duque. No podía creer para nada cómo ponerse así con Rich. Tenía mucha suerte de que no fueran los mismos duques malvados que tenían antes. Si no, ya les hubiera pasado lo peor. Pues la desgracia de Rich fue un alivio para ellos. Llegar a este ducado, quitar la corrupción, tratar de mejorar este pueblo. Eran todos los beneficios que hizo él cuando llegó. De todas formas, él sí se preocupaba por ellos, no solamente por la princesa. Asimismo, venía Peony a pedirles perdón. Ya había recapacitado del riesgo que les había hecho pasar, pero para ellos no había ningún problema. De todas formas, Peony era una princesa muy bondadosa e inocente. Y así, de esta forma, Mary también le prometía que a partir de ahora, el trato iba a ser completamente diferente. Ya estaba autorizada para estar a su lado. Así que desde ahora, no estará sola. Y justamente así lo estaba haciendo. Solo que Mary quedaba sorprendida de todo lo que ha estado sufriendo Peony sola. Se daba cuenta claramente, pues Peony estaba tan agradecida de poder bañarse con agua caliente. También la poca leña que ella tenía. Pero esto ya no era problema para ella. Se había acostumbrado completamente a dormir en el suelo cerca de la chimenea para que sí le durase toda la noche, sorprendiendo completamente a Mary. ¿Cómo podía estar la princesa tener que dormir en el suelo y con poca leña?
Pero para la inocente de Peony esto ya no contaba. Incluso quería regalarle algunas cuantas a Mari para que tampoco pasara frío. Solo que ella conocía otra verdad. Sí había leña para todos. Esto definitivamente era un castigo de Rich. Pero justamente en ese momento tocaban la puerta. Y al igual que ella, el duque Rich ya le había quitado el castigo. Y claramente llegaban con un gran lote de leña para que Peony ya no pasara frío. Obvio, esta gran noticia le cayó de felicidad a Peony, pues tenía agua caliente, demasiada leña y una cama muy calientita. Pero así Mari no podía pasar por alto esto, ver cómo Peony se moría de amor por Rich, así que estaba decidida a apoyarla a conquistarlo. Y la manera que ella le proponía es que le pedía un vestido prestado, el que menos usara, por supuesto. Durante la noche le haría unas pequeñas modificaciones, pues ella consideraba su plan perfecto. Pero tristemente a Peony para nada. Sentía que era muy revelador. Incluso en este clima tan invernal, ¿cómo ella sería la única paseándose en un vestido tan descubierto? Pero Mari le decía que no había problema. Pero este era un grandioso plan. Era la operación Sexy. Con esto, hasta el mismísimo Duque Frío encenderá su corazón tan rápido y lleno de pasión que no despegará ni un ojo de ella. Pero Peony estaba completamente segura que esto no iba a ser así. Conocía a su Rich, sabía que su gusto era puro e inocente. No era una persona pervertida ni muy lasciva. Su claro ejemplo era Hestia. Esa personalidad fue lo que lo cautivó. Y aunque Mari aseguraba que sí funcionaría, Peony le confesaba la verdad. Le gustaba el duque, claramente que sí le gustaba. Pero ella sabía que había alguien más en su corazón. Era completamente imposible que esto funcionara. Más bien su enamoramiento era como el de una fan. Era muy obvio que le gustaba su belleza, su historia, pero al igual que ella sabía todo lo que estaba sufriendo y por lo cual ella se preocupaba, sabía que era muy difícil que él se quedara con ella. Todo lo que sufrió, todo lo que hizo, todo su cuerpo, toda su mente, completamente todo de él, le pertenecían a Hestia. Veía casi imposible poder entrar en su corazón. Pero así Mari la persuadía, pues ¿qué no es mejor cuidar de él? Si se casa con él, podría esforzarse e intentarlo, insistir, y tal vez algún día sí podrá enamorarlo. Así que no era momento de rendirse. Lo iban a lograr. Iban a conquistar al duque. Pero así solo se motivó. No se tenía que rendir tan fácil. Si tenía esta maravillosa oportunidad, la tenía que aprovechar. Pero justo en ese momento, un terrible dolor en el pecho la sacudió. Fue tanto el dolor que sentía que no duró mucho tiempo de pie. Pero en otro lugar, Rich esperaba pacientemente a Peony. Era su tan famosa hora de té. Se le hacía completamente extraño, pues él ya llevaba rato ahí. Peony siempre llegaba puntual, o a veces un poco tarde, pero esto ya era demasiado, pues no le importaba. Si llegaba tarde, ya no lo encontraría ahí, y se perdió su hora del té. Pero al mismo tiempo también pedía esa famosa bebida que le habían hecho la otra vez. Pero así fue que le informaron que no podrían, pues eso lo había hecho también ella. Pues claramente sus dudas aumentaron. No es normal que una princesa sepa manejar alcohol, pero también le frustraba ese hecho. Ya casi se acaba la hora y ella ni siquiera ha llegado. No sabía el motivo, pero suponía que era por algo estúpido. Pero esto no era nada de eso, porque mientras él esperaba, Mari corría urgentemente por ayuda. Estaba asustada. La princesa se había desmayado y no despertaba. Justo al mismo tiempo que medio castillo estaba preocupado por Peony.
Rich, en su tiempo de espera, no podía evitar desconfiar. Recordaba todo lo que sufrió, todo lo que tuvo que vivir para proteger lo que él creía correcto, incluso justo en el momento que estaba acabando con los enemigos. El cómo uno le recordaba que siempre iba a estar manchado de sangre. Y justo aquella persona que recordara todo eso, vendría por él. Pero no solo era eso, el pensar en Estia y el tener que decirle que se casará con otra persona. Se sentía tan miserable por eso. Tener que decirle al grande amor que tuvo que se casará con otra persona. Jamás pasará. Y prefiere 1000 veces morir antes de decirle eso. ¿Pero qué le quedaba? No podía ir tras el amor de Estia. Él solo era un traidor. Incluso, aunque tomara la consideración de casarse, se sentía tan avergonzado. La mujer que se case con él sería automáticamente la traidora del pueblo. No tenía cara ni vergüenza de someter a una mujer así. No podía darle nada. Pero justamente cuando pensaba que no podía tener más problemas, llegaba Peonia a declararle su amor. Una princesa de un imperio que aprovechó toda la guerra para aumentar sus riquezas. El rey de Esther era una persona pacífica, pero eso no lo hacía tonto. Mientras todos peleaban, él aprovechaba las riquezas, y eso lo hacía completamente sospechoso. Un reino donde saben aprovechar las situaciones muy inteligentemente. ¿Por qué mandarían a su hija a casarse con un traidor? No les beneficiaría por nada. Luego la princesa llegar de esa manera y solo decirle que era guapo, pero así no podía descifrar esto. ¿Realmente por esa banalidad ella quería casarse? ¿O es verdad que su país de tan inteligente por administrar riquezas la mandó con un plan oculto para hacer algo? Obviamente eso lo mantenía despierto. No podía bajar la guardia para nada. Pero al mismo tiempo, si era la primera opción, ¿qué es lo que haría? Ella claramente le dijo que lo haría feliz. Ver todas las cosas que ha vivido con ella y las preocupaciones que ella ha tenido, lo ha hecho flaquear. Él podía notar a lo lejos que el corazón de la princesa era completamente honesto. Y eso solo la hacía dudar cuál era el motivo de su amor. Pero también quería ser un poco codicioso, saber hasta dónde llegaría ella por su amor. No solo eso, pensar en su pueblo. Pues claramente Peonia era una joya que había llegado caminando hacia él. Si se casaban, Garden conseguiría una relación con el imperio. Y así también Esther se beneficiaría. Nadie salía perdiendo de este matrimonio. Pero lo que algo le ardía en su corazón es que si aceptaba eso, al final de cuentas él era un príncipe. Se tendrían que casar en el imperio y eso significaría tener que ver la cara a Estia. Claramente una desgracia para él. De todas formas, pensaba un poco en aquella mujer. No podía casarse con ella, no podía hacerle eso. Era una princesa muy ingenua e inocente. Debería de tener un amor igual, un hombre que la ame profundamente, no él. Un hombre que no ha podido sacar a otra mujer de su corazón. Podría ser lo que él, podría ser el mismísimo traidor. Pero no podía herir a esa ingenua joven. Pero así mientras él pensaba y meditaba, se había acabado la hora. Ella en ningún momento llegó, ni siquiera habían llegado a informarle nada. Pero esto solo hizo que pensara y repensara que si al final Peony aceptó y por fin se rindió, sería inesperado. Pero Peony también era así, y aunque eso sería una alegría para él, esto solo lo empezó a molestar. ¿Por qué repentinamente? ¿Por qué repentinamente se rindió? Si ya le había consentido y le había dado la leña que es, le había dado a su mucama, e incluso cómo le mintió tan descaradamente que lo iba a conquistar en 100 días, si al final se iba a rendir.
Incluso se había propuesto ser amable con ella. ¿Cómo podía simplemente irse así cuando él estaba dispuesto a darle una oportunidad? Pero no, esto no era para nada así. Como tan pronto le daban la noticia, él no dudó ni un segundo en salir corriendo. Era justo en este momento donde el doctor la estaba analizando. También le confesaban a Rich que Peony había mentido sobre una enfermedad, pues ahora se encontraba bien de salud. Pero lo que le había pasado eran secuelas de la enfermedad que había tenido. Pero también le informaba que ya se ha enterado que esta habitación no ha sido muy bien cuidada. Por la situación de la princesa y por las secuelas de su enfermedad, tenía que estar en buenas condiciones. El frío era lo que la hacía débil. Su cuerpo débil no aguantaba el ambiente frío, así que a partir de ahora tenía que cuidarla más. Pero esto solo resonaba por la cabeza de Rich, que él en ningún momento supo que Peony tenía una enfermedad crónica. Era obvio que la princesa sufría un tipo de enfermedad. La cantidad de medicamentos que tenía era extraña. Pero ahora, el no haber cuidado su entorno hizo que la princesa se debilitara. Tener una habitación sucia, una habitación fría y desordenada, eso era terriblemente fatal. Y obvio todos sabían que era la culpa de Rich. Y obvio sentían las miradas. Todo el peso de la culpa caía sobre él. Claro que lo sabía, por eso se encontraba tan avergonzado. Y más al ver el terrible aspecto que tenía Peony, le preocupaba mucho más. Así que desde ahora, el cuidado de la princesa se aumentaría. Pero cuando él quiso arroparla, se dio cuenta de algo extraño. Peony estaba en un vestido tan descubierto, y esto claramente lo sorprendió. Pero así Mary explicaba rápidamente que no tuvo la oportunidad de cambiarla, así que por eso estaba así. Pero él no entendía por qué la princesa tenía esa clase de vestido, y así Mary confesaba todo. Lo había hecho para que él la viera más sexy, más linda. Y obvio él quedó horrorizado. ¿Cómo les cabía en la cabeza a los dos que le iba a llamar la atención al verla casi desnuda? Sin duda alguna, Peony le daba muchos problemas. Pero eso no evitaba que se pusiera nervioso. Pero también aprovechaba este momento para hacerle saber a Rich que no había encontrado nada sospechoso en Peony. Todo el día se la pasaba pensando en él. Y fue así como él lo entendió. Y fue de esta forma que trató de darle calor con su abrigo. Pensaba lo duro que había tenido que ser para Peony. Sabía que le había ocultado el hecho de que era una persona débil para que no la rechazase. Pero también era un movimiento estúpido. Nadie sabía lo que ella padecía. Pero también lo pensaba. Su cuerpo era débil, pero ¿acaso ella estará dispuesta a vivir así? Si se casaban, ella estaría el resto de su vida en Esten. ¿Realmente ella estaba dispuesta de vivir para siempre así? Y la pobre de Peony se encontraba en un lugar muy diferente. Incluso se le ocurrió pensar que acaso estaba muerta. Mientras recorría ese mundo, se encontraba a Rich, y mientras se acercaba a él, podía escuchar esa famosa línea que había leído. El momento donde estaba sufriendo por Hestia. Incluso cuando se armó de valor, agarró la espada y estaba dispuesto a ir contra el imperio. Pero esto solo llenaba de tristeza su corazón. No podía dejar que fuera solo así. Incluso le gritaba, quería alcanzarlo, pero no podía. No podía permitir que él sufriera una vez más eso. Pero incluso un momento, llegó a sentir que había tocado su mano de verdad. Y fue justo así cuando despertaba. Estaba en su habitación, incluso sabía algo diferente. No sabía cuánto tiempo había estado dormida, pero estaba completamente segura que sintió la mano de alguien. Pero notó el abrigo de Rich, y justo cuando lo iba a tomar se dio cuenta que él estaba en el suelo, dejándola sorprendida. ¿Cómo es posible que Rich estuviera así? Pero él solo estaba avergonzado.
¿Cómo era posible que lo encontró así? Y de todas formas se levantó como si nada pasara. Le daba la extraña explicación de que algo se le había caído, y justo cuando Peony se iba a agachar a buscarlo también, él se lo impidió. Pues es que la verdad, Rich estaba escuchando cómo Peony hablaba, incluso cómo susurraba su nombre asustada y angustiada, queriendo tomarlo. Y la mano que ella había sentido claramente es que él sí se la había dado. Pero de todas formas ella estalló en carcajadas. No se imaginaba a Rich en el suelo buscando algo. Le parecía una escena muy graciosa. No comprendía cómo ella podía estar riéndose de él. Pero lo que se llevó fue una hermosa imagen que pudo cautivar su corazón. No se lo iba a dejar pasar así de fácil. Tristemente le cuestionaba qué era eso de ocultar su enfermedad. Y esto claramente le asustó. Esto era motivo suficiente para que ellos terminaran rompiendo y él la mandara obligatoriamente a su casa. Pero para su sorpresa no fue así. Él quería que Peony le dijera todo sobre ella. Cada pequeña cosa, él quería que le dijera todo. Todo acerca de la princesa. Incluso cualquier pequeña cosa, porque se encontraba completamente arrepentido. No hubiera pasado nada si él supiera de su enfermedad. Y esto le daba buenas señales. Todo estaba cambiando. Antes le hubiera corrido sin dudar. Ni siquiera se lo hubiera pensado. Pero ahora estaba aquí enfrente, pidiéndole saber más de ella. Así que tenía que aprovechar esta oportunidad. Tomarla. Así que lo tomaba fuertemente de los hombros y le decía que nunca le ha gustado comer sola. Y le pedía de favor que si podían comer juntos. Esto para pasar más tiempo. No solo esa hora del té. Pero esta situación romántica fue interrumpida por Mary. Y esto lo aprovechó claramente para salir. No sin antes detenerse antes de hacerlo y decirle a Peony que descanse mucho y se cuide, pues mañana vendrá por ella para cenar juntos. Y así se marchó, dejando muy emocionada a Peony y sorprendida claramente. La realidad es que él estaba muy afectado, pues mientras Peony se encontraba inconsciente, él aprovechó para hacer una carta para informarle al rey de Garden que estaban por terminar su compromiso. Pero en este momento, al ver a Peony tan preocupada en su sueño, rogando por él, lo hizo arrepentirse. Al final, Peony sí está removiendo su corazón.